Libro de Jeremías 31. Aquí comenzaremos ya la parte final del estudio de los pactos. Jeremías 31. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén y amén. Me invito a que podamos orar a nuestro Dios. Dios Padre, le damos las gracias porque hemos podido cantar, hemos podido orar, hemos podido meditar en el devocional. Y ahora, Padre mío, vamos a estudiar tu maravillosa y poderosa palabra. Te ruego, Señor, que me des sabiduría, entendimiento y comprensión a cada uno de nosotros que oirá este mensaje. Permita, Señor, que este estudio de los pactos pueda traer a nosotros un mejor entendimiento acerca de las sagradas escrituras. Te ruego y te suplico, Señor, abre nuestro entendimiento para comprender las escrituras. Necesitamos conocer más y más de ti. Y si hay algo que tú has prometido a tu iglesia y has instado a que podamos pedir, es que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad. Es que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, debemos pedirla al Señor. Por eso te la pedimos, oh Dios. Pedimos sabiduría con aquel principio que es el temor a Dios. Amén y amén. Por favor de tomar asiento, hermanos, en Cristo. Como ustedes lo saben, ya estamos llegando a la parte final del estudio sobre los pactos. Y para poder refrescar nuestra memoria ya que es frágil, vamos a empezar a recordar, como lo hacemos cada día domingo, cada día martes, haciendo una pequeña síntesis de lo que esto significa. En primer lugar, debemos preguntar, ¿cuáles son los tres pactos teológicos? ¿Cuáles son? De redención, de obras y el de gracia. Y el de gracia, ¿cierto? O sea, el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. ¿Cuál era el pacto de gracia? ¿Cuál es el pacto de gracia? Es la consumación del pacto de redención. ¿Y en quién se consuma? En Cristo. En Cristo, ¿cierto? ¿Quién sella ese pacto? Cristo. Cristo. Tenemos también el pacto de obras. ¿Cuál es el pacto de obras? ¿Dónde se hizo el pacto de obras? En Génesis. En Edén, ¿cierto? En Génesis 2:17. ¿Y qué decía Génesis 2:17 si lo vamos para parafrasear? Que haría una simiente. Que comiere de este árbol, ¿cierto? Del fruto de este árbol, ciertamente morirás. Es decir, el pacto de obras, que es lo que hace, regula la comunión de Dios con el hombre. Y el pacto de redención, que es el primero de los pactos, ¿en qué consiste? En un acuerdo con la Trinidad. Exacto, en un acuerdo trinitario o intratrinitario, como se podría decir. Un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cuándo tiene lugar? En la eternidad, ¿cierto? Antes de que acontezcan todas las cosas. ¿Y qué acordaron? La salvación. La salvación de los hombres y obviamente también la perdición de aquellos que desprecian el Evangelio. Esos son a grandes rasgos lo que son los tres pactos teológicos.
Y luego, empezando con los pactos bíblicos, en primer lugar debemos hacer mención a la primera mención del Evangelio. ¿Dónde está la primera mención del Evangelio? Génesis 3:17. Génesis 3:15. En Génesis 3:15, ¿qué dice? Era la simiente. ¿Cómo? En la cabeza. ¿Y qué es lo que venía antes de eso? Una simiente, ¿cierto? Está la simiente de la mujer y está también la simiente de la serpiente. Las dos descendencias que a lo largo, ¿cierto?, de la Biblia vamos viendo, los que sirven a Dios y los que no sirven. Y dentro de aquella simiente se levantaría un hombre nacido de mujer, el cual sería llamado el Cristo, el Mesías, el libertador, el cual aplastaría la cabeza de la serpiente, pero esta serpiente lo heriría. Por eso entendemos que Cristo también fue herido. Luego de ese pacto, ¿cuál viene? ¿El orden cronológico? Pacto noético. Pacto noético, ¿cierto? ¿Y en qué consiste el pacto noético? Es la preservación. Es un pacto de preservación. Sí. Y ese pacto de preservación, ¿para qué? ¿Con quién hizo Dios el pacto? Con la humanidad, ¿cierto? No solo con Noé, sino con la humanidad. Con Noé, sus hijos, sus nueras y su esposa. El Señor hizo este pacto con ellos, con toda la humanidad. ¿Y cuál era ese pacto? Pacto de gracia común. No destruir, exacto, la humanidad. Era gracia común porque era extendida por el mal. ¿Y por qué era de preservación? Porque se necesita preservar la humanidad en el pacto de gracia. ¿Por qué se necesita preservar a la humanidad? Exacto, porque si mueren todos los seres humanos no se va a cumplir el pacto de la redención. Entonces necesitamos que se preserve a la humanidad. Luego del pacto noético, ¿cuál viene? Pacto abrahámico. El pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Cuántas dimensiones tiene ese pacto? Dos dimensiones. Una Terrenal. y otra espiritual. La terrenal es continuidad o descontinuidad. Descontinuidad. Descontinuidad, porque queda en la carne de Cristo, pero tiene cumple toda la ley, cumple todo lo exterior. Él se circuncidó, él era sanguíneamente hijo de Abraham, estaban en aquella tierra de Israel. Entonces todas estas cosas quedan ahí. ¿Y qué es lo que continúa? ¿Qué tiene continuidad? Sí, pero dentro del pacto abrahámico. ¿Qué es lo que tiene continuidad? La promesa, ¿cierto? La promesa de herencia celestial, que su descendencia no solo iba a ser como la arena, sino que también iba a ser como la estrella del cielo. Y en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Se le promete una tierra, pero entendemos en el libro de los Hebreos que él no está focalizado, Abraham no está focalizado en la tierra física, sino en Jerusalén celestial, cuyo constructor y arquitecto fue Dios mismo. Entonces vemos ahí cómo nace la justificación, o vemos, perdón, no es que ella haya nacido, sino que la vemos con tan claridad, la justificación por medio de la fe. Porque Abraham fue justificado por las obras, o fue justificado por la fe. Por la fe. Por la fe, ¿cierto? Y su fe actuó justamente por las obras. ¿Qué quiere decir? Que aquella fe es una fe que obra. Es una fe que actúa justamente con esta creencia, si lo podemos decir. Eso a grandes rasgos el pacto abrahámico. Luego del pacto abrahámico, ¿qué viene? ¿Cuál? El pacto mosaico. El pacto que Dios hizo al pueblo de Israel, ahí en Sinaí, también es conocido como el pacto de Sinaí. Y este pacto es una continuación del pacto abrahámico, porque progresivamente nos va revelando la palabra de Dios. Por eso usted en estos pactos puede encontrar, en algunos de ellos puede encontrar que hay gracia, pero también hay obra. Por eso ellos no pueden ser llamados pacto de gracia. El pacto de gracia es uno y es el nuevo pacto. Todos los otros pactos tenían condiciones, que si no se cumplían las condiciones ellos no iban a recibir la bendición.
obviamente la bendición espiritual no la perdería, porque han sido salvos también por la fe, por medio de la fe y por gracia. En esa continuidad con el pacto de Abraham, junto con el de Sinaí, pasa lo que es la circuncisión. Y ahí se clarifica lo que la circuncisión representa. Que el que se circuncida, ¿qué tiene que guardar? La ley. Toda la ley. Tiene que guardar toda la ley. Está estrechamente relacionado con eso. Si no cumple la ley, si no cumple ese pacto de circuncisión, ellos van a tener que ser expulsados de la ley. Van a tener que ser quitada toda esa gracia terrena, si la podemos decir. Toda esa bendición terrenal va a tener que ser quitada porque ellos habían invalidado. Por eso están los mandamientos, los cuales llevan al arrepentimiento al pueblo, lo llevan a los sacrificios, los cuales muestran ¿qué cosas? ¿Qué muestran los sacrificios? A Cristo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo tenía que venir Cristo? ¿Ellos eran salvos por matar animales? ¿Solamente? No. Por fe. Sí. En que aquel que vendría como un animal, como un animal que derramaba. Era figura de lo que vendría de la vida. Eso a grandes rasgos el pacto mosaico. Después del pacto mosaico, ¿cuál viene? Davídico. ¿Cuál viene? Davídico. El pacto David. Dentro del pacto mosaico se prometía que vendría también un rey. Y este rey debía cumplir ciertas cualidades. ¿Se acuerdan alguna de las cualidades que este rey debía tener? No, pero me refiero yo de lo que se promete en la ley. Ser rey. Que él tenía que transcribir la ley, ¿no? No podía tener muchos caballos, no podía tener muchas mujeres. Eso era de las características que este rey no debía tener, porque ella iba a desviar su corazón, porque el tener muchos caballos representaba tener un gran ejército, y para que ese rey debía aprender a depender de Dios y no de sí mismo. Entonces vemos así cómo dentro del pacto mosaico apunta un rey. Obviamente también es considerado el libro de Génesis como la ley, porque está bien también lo que decía el hermano Víctor, que dice Génesis, cierto, por ahí en el capítulo 49, 50, si no me equivoco, ahí se le dice a este hombre llamado Judá. Recuerda que Israel, él empieza a profetizar de cada uno de su hijo y le dice que el cetro no se iba a apartar de Judá. Entonces ahí vamos viendo cómo a través de la escritura siempre nos va a buscar un rey. Ya no era solamente simiente de Abraham, sino que era de la línea de Judá, el cual era David. Y este David, Dios le prometió y hizo un pacto que de su descendencia, ya de la descendencia davídica, iba a levantar a un rey. Y ese rey iba a tener un reino que más. Iba a tener un templo y que más. Eso, ¿cierto? Iba a ser rey, reino y templo. Eso es el pacto que él haría. ¿Por qué Jesucristo era el rey prometido, era el Mesías prometido? ¿Cómo podemos identificarlo? Según el pacto de Dios. ¿Es de la descendencia de David? ¿Sí? ¿Es de Judá? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo podemos saber que él era de esa descendencia? Con las profecías que se hicieron acerca de él. Hay otras cosas que se van complementando y apuntan de que Jesucristo es el rey. ¿Cómo sabemos que Jesucristo en su primera venida comenzó a reinar? En la Escritura. ¿Sí? ¿Y qué dice en la Escritura? ¿Cómo podemos saber por medio de la Escritura? ¿En qué parte de la Escritura dice que él reinó, que él estaba reinando? Cuando dice que en los cielos toda potestad cielo como en la tierra. O sea que él tiene toda la autoridad. También, mucho antes, él cuando lee al profeta Isaías dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, que me ha enviado a libertad, y empieza él a decir todas las cosas con respecto al avance sobre él. Y él echaba fuera a ¿qué? A los demonios. Y eso quería decir que él por el Espíritu de Dios echaba fuera a los demonios. Y eso quiere decir que el reino de Dios había llegado a él. También le dijo a los discípulos: el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Y por qué estaba entre vosotros? Porque Cristo está en medio de ellos. ¿Por
qué decimos que estamos en el reino? Porque el reino está reinando. Nosotros somos su herencia. ¿Qué somos nosotros? Embajadores. Como si Dios rogase por medio de nosotros reconciliemos. ¿Y el templo? ¿Qué es lo que es el templo? ¿Se acuerda de la definición? Es el lugar donde habita Dios con su pueblo. Exacto. Es donde habita Dios con su pueblo. ¿Y el templo de Salomón era el templo definitivo? No, Cristo el templo definitivo, y él al morir y ser puro, un espíritu con él, nosotros ahora somos como padres de su carne, hueso de su hueso. Entonces somos llamados el cuerpo de Dios. Por eso donde está la iglesia, donde están todos los reunidos, ahí está también el templo. Por eso dice la palabra que nosotros somos un templo del Espíritu Santo. Por eso donde nos reunamos, nosotros necesitamos hacer un gran edificio y decir aquí está el templo, ¿no? Cuando la iglesia está reunida el cuerpo de Cristo. Por eso Cristo dijo, destruyan este templo. Él habla de su cuerpo como templo. Entonces cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo se reúne, está ese templo profetizado por qué? Por Ezequiel. Capítulo 48, 49. Ahí empieza a profetizar un templo con unas dimensiones y unas características sin igual. No hay otro templo mayor que el de Cristo y su iglesia. Entonces ahí vimos cómo podemos señalar que Jesucristo era el rey, profetizando el pacto davídico, que él tiene un reino y que él trajo también el templo. Y eso también es importante. ¿Y dónde se consuma este templo? Sí, pero me refiero al final, en la Nueva Jerusalén, en la segunda de ella se consuma porque iba a ser visible, ella va a ser algo que vamos a poder contemplar. Todo eso a grandes rasgos es lo que hemos ido estudiando ya por mucho tiempo. Es ahí donde ahora debemos llegar a hacer esta transición. ¿Cómo ahora hablamos de un nuevo pacto? Y me gusta mucho porque ayuda bastante que hemos estado estudiando los 12 profetas menores. Nunca lo quisimos ordenar de esa manera, creo que el Señor providencialmente lo hace todo. Y justo ahora como estudiado ya estamos impregnados de los profetas menores, podemos entender cómo podemos llegar a un nuevo pacto. Porque hubieron varios pactos, ¿cierto? El Señor hizo altas promesas con ellos, sobre ellos. Promesas que eran condicionales, y promesas que eran por gracia. Pero siempre estos pactos tuvieron una falencia. ¿Y cuál era esa falencia? Eran quebrantados, no que el pacto en sí fuera malo, sino que los seres humanos quebrantaban ese pacto. Entonces, para entender esto, Jeremías 31:31 dice, en aquel tiempo, dice Jehová, perdón, Jeremías 31:31. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Cuando está hablando de la casa de Israel y de la casa de Judá, está diciendo que va a ser un nuevo pacto con quién? Con su pueblo, ¿cierto? No con parte de su pueblo, sino con su pueblo. Para entender esto debemos considerar una cosa. Los profetas hablan acerca de la revelación que ellos tienen actualmente. Cuando el Señor les revela las cosas, ellos pueden considerarlas y hablarlas de acuerdo a su contexto. Ellos no podían hablar cosas, por ejemplo, ahora de la iglesia y todas esas cosas, porque es lo que ellos veían en el momento. Ellos hablan del pueblo de Dios. Del pueblo. Porque ese es su contexto inmediato. El pueblo de Dios. ¿Y qué iba a hacer el Señor? Un nuevo pacto con su pueblo. Ellos decían con el nacional Israel. Ellos eran nacionalistas, entonces decían con el Israel nacional. Pero Dios está apuntando a un pueblo. A ese pueblo. Por eso después usted va a leer y dice, de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Un solo pueblo. Porque Dios tiene un solo pueblo. Entonces, al contemplar estas cosas, ellos siempre, los profetas, no van a ser tan explícitos porque ellos van a hablar de
de acuerdo a su contexto original, siempre van a hablar del pueblo de Dios. Y cuando nosotros fuimos injertados, ahora somos el pueblo de Dios. Entonces esta promesa, por eso aquí dice, pero el Señor ¿cómo hizo un pacto con Israel? No hizo pacto con nosotros. No le hizo un pacto con nosotros porque fuimos injertados en este pacto. Y ahora este pacto también es nuestro pacto. Un nuevo pacto en la sangre. Ya hemos visto los pactos teológicos y la mayoría de los pactos bíblicos. Pero si hay algo seguro, es que ellos apuntaban progresivamente a un nuevo pacto, el cual sería el pacto definitivo. Para responder preguntas tales como ¿por qué se necesitaba un nuevo pacto? ¿Por qué el nuevo pacto es mejor y superior? ¿Por qué los demás no fueron el nuevo pacto? Es necesario entender a quiénes, a los profetas. Si nosotros no leemos a los profetas, no leemos a los profetas mayores y a los profetas menores, nunca vamos a entender por qué se necesita el nuevo pacto. ¿Qué hacían los profetas? Cuando estudian los profetas menores debemos tener una idea clara. ¿Qué hacían los profetas? ¿Advertían qué cosa? Los juicios de Dios. ¿Por qué? Por quebrantar el pacto. Siempre ellos advertían porque ellos estaban abandonando ¿qué cosa? El pacto del Señor. Ellos eran portavoces de la palabra de Dios. Por eso, ¿qué decían ellos? Así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Ellos siempre su mensaje siempre rondaba en eso. Ellos apuntaban a lo que Dios dictaminaba. En su mayoría, al leer los profetas, ellos apuntaban a esto. Y es importante entender esto. Hoy día cuando se habla de profetas, siempre está pensando en personas que ven el futuro, que ven más allá. Pero más que nada, si usted pudiera hacer un gráfico de lo que trata las profecías, de lo que trata lo dicho por los profetas, en su mayoría, más que del futuro, ellos hablan al presente inmediato de Israel. Y ese presente inmediato que se reitera una y otra vez en cada uno de los profetas es: han abandonado el pacto, han quebrantado el pacto con Dios. Y eso se recalca una y otra vez. No necesariamente con la palabra explícita pacto. Porque recuerde que Israel entiende lo que el profeta le está diciendo, entonces ellos entienden el pacto. Y dicen: han quebrantado mis mandamientos. ¿Y eso qué significa? Han quebrantado el pacto. Han dejado mi ley. ¿Qué está diciendo? Han quebrantado el pacto, ¿me entienden? Han sido infieles. ¿A qué? Al pacto, ¿me entiendes? Ahora tomamos contexto a todas estas cosas. Aquí dice que el pueblo de Dios pasó a ser la esposa del Señor. Entonces, esta esposa que se iba tras los ídolos era considerada infiel. Entonces eran reprendidos por su idolatría y eso quebrantaba el pacto, ¿me entiendes? Entonces vemos una y otra vez la misma historia. Al leer los profetas, ellos en su mayoría apuntaban a volver al pacto, denunciaban la infidelidad de este pueblo al pacto, anunciaban las consecuencias de abandonar el pacto, anunciaban también la fidelidad de Dios a su pacto y también apuntaron a una cosa: a la necesidad de un nuevo pacto. Siempre que vaya a estudiar los profetas se va a encontrar con esto. Y eso es lo maravilloso, porque ya como hemos estado estudiando los profetas, ya vamos en la mitad, gracias al Señor, del estudio de los 12 profetas menores, ya podemos entender eso, porque una y otra vez como que recalcar a la Biblia, sea el reino del norte, sea el reino del sur. Hay gente que dice: pero ¿por qué tanto juicio, tanto? Es porque habían quebrantado ¿qué cosa? El pacto. Algo nos está mostrando. Si cuando la palabra del Señor reitera una y otra vez las cosas, es porque es algo importante. Ellos habían quebrantado el pacto. No sé si usted se ha fijado, pero a través que hemos ido estudiando los pactos, se ha fijado que hemos hecho una síntesis de la Biblia. Como partimos desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, es como que vamos haciendo una síntesis. Y eso es lo hermoso. Si usted llega a comprender los pactos, usted va a poder hacer una síntesis de toda la Biblia.
¿Se acuerdan que partimos desde Génesis, viendo esa genealogía, viendo lo que pasó con Noé, viendo lo que pasó con Abraham, después viendo lo que pasó con el pueblo de Israel, después viendo lo que pasó con Saúl y viendo lo que pasó con David? ¿Se fija cómo ahí estamos abarcando? A grandes rasgos estamos abarcando muchas partes de la vida. Hasta que llegamos y tocamos aquí. Llegamos a esta parte. ¿Por qué se necesita un nuevo pacto? Vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes 11. Para seguir esa continuidad que podemos hallar en las Escrituras y que siempre esto apuntaron, siempre los otros pactos que apuntaron al nuevo pacto. Siempre. Es como una revelación progresiva que vamos viendo a través del pacto. Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11, verso 3. Dice así, Primera de Reyes 11:3. Aquí hablando de Salomón dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado ¿qué cosa? Mi pacto y mis estatutos que yo te guardé, romperé de ti el reino y lo entregaré al cielo. Entonces este pacto davídico era un pacto condicional. ¿Se acuerdan que vimos eso? Era condicional, porque si este hijo de David no permanecía en la ley de Dios. Nótese que cuando habla del pacto, a veces se va a encontrar con eso, pacto y ley. El pacto está estrechamente relacionado, el antiguo pacto está estrechamente relacionado con la ley. Por eso le digo yo que a veces se habla de Dios y afirma y usted debe decir, pero no es el pacto. No son solamente los 10 mandamientos, hay 613 mandamientos. Entonces cuando dice, y tuvo 700 mujeres, quebrantó el pacto. Porque el rey, según el pacto, no debía tener muchas mujeres. No debía tener tantas mujeres. Y no porque fuera algo propio solamente, sino porque ellas desviarían el corazón del rey. Y por eso usted después va a leer y dice, ¿y por qué el Señor dice que tenía tantos caballos? ¿Para qué dice eso? Lo dice porque eso está diciéndole, está escribiéndose aquí, está diciendo, él quebrantó el pacto, ¿entiendes? Entonces cuando uno no lee la Biblia, o nosotros empezamos a leer la Biblia por pedazos, no vamos a entender eso. Pero cuando leemos toda la Biblia, ahí vamos, mire, por eso dice. Por eso los reyes te decían, y el rey tuvo tantos caballos. Y uno, ¿por qué dice eso? Claro, porque quebrantaron el pacto, ahí están buscando el pacto. Entonces, Salomón, todo el punto estaba apuntando a Salomón, porque él construyó ¿qué cosa? Un templo, tenía un reino estable, había paz. Entonces todos pensan ya Salomón, pero después comete este pecado y no es Salomón, y quebranta el pacto. Y el reino se divide. ¿Cuáles son las consecuencias de haber quebrantado el pacto? ¿Recuerdan cuáles son las consecuencias de haber quebrantado el pacto? ¿Juicio? ¿Y cuál fue ese juicio? Que el Señor se apartó.
El reino, ¿y quién propiamente tal contra quién vino este juicio? ¿Sobre él solamente? Sobre todo, pero me refiero yo en su descendencia, ¿quién afectó? A su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Empieza con R. Robam. Entonces este hijo pagó las consecuencias también. También por su pacto, no es solamente que el pecado, porque si ve a su padre haciendo todas esas cosas, él va a repetir las cosas. Entonces ahí se quebranta el pacto, las consecuencias están en que el reino se divide y ahora hay 10 tribus por acá y 2 acá. Uno es conocido como el reino del norte y otro es conocido como el reino del sur. ¿Cuál era el reino del norte? No, ese era el reino del sur. El reino del norte son las 10 tribus de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel dividido? Jeroboam. Jeroboam primero fue el primer rey. Ese rey que vivió el pueblo de los cielos, ¿se acuerdan? Los altares. Los becerros, y ahí dice yo los becerros. Está violentando el primer mandamiento, está violentando el pacto. Sí. Entonces vino una seguidilla de consecuencias después del pacto davídico al quebrantar el pacto. Y de ahí empiezan reyes buenos, reyes malos. ¿Se fijan? Tanto rey hizo lo bueno delante de los Jehová, hizo lo malo delante de los Jehová. Siempre se reitera una y otra vez. Y es ahí donde entran, ¿quiénes? Los profetas. Es ahí donde entran los profetas. Vamos a Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17. Es ahí donde empiezan a entrar los profetas, ya en su totalidad, ya en su auge. Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17, versículo 13. Segunda de Reyes 17, 13 dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá. ¿Por medio de quiénes? De todos. De todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad, ¿qué cosa? Mis mandamientos. ¿A qué tenían que volver ellos? Al pacto, ¿cierto? Por eso vuelvan a mis mandamientos. No significa que solamente van a guardar unas reglas, van a decir: vuelvan a mi pacto. Vuelvan a mi pacto para yo bendecir. Guarden mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de ¿quiénes? De mis siervos los profetas. Entonces los profetas igual cumplen un rol fundamental en lo que es el pacto. Porque ellos denuncian, me gustó, me recordé ahora lo que dijo Stroll, me gustó mucho lo que dijo, no me acuerdo qué, me recuerdo que él me dijo. Que dijo los profetas eran como los abogados. Recuerden que el quebrantar un pacto están quebrantando una ley, están quebrantando lo establecido por el juez. Entonces, ¿qué hace el abogado? El abogado tiene que interceder y tiene que estar entre el pueblo. Ya, un pueblo, hagan esto, esto lo dice la ley, esto, ¿entienden? Ellos son los abogados. Pero también son los que denuncian, ¿entienden? Están ahí como fiscales. Están diciendo los profetas: ya, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué dejaron al Señor? Vuélvanse al Señor. Y le dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a sus padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos, ¿qué hicieron? No obedecieron. Antes endurecieron su servicio como la servicio de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres. ¿Está diciendo que este pacto es bilateral o unilateral? ¿Cómo? Unilateral, porque dice el pacto que él había hecho con sus padres. Es Dios quien hace el pacto con ellos. Lo mismo cuando se va a firmar un contrato de trabajo, le pasan el pacto de hora extra. No es que usted esté haciendo un pacto con el empleador. Él está diciendo: esto es firma. Esto es firma.
que no es una mediación, vamos a cambiar eso. Por esto tú te estás comprometiendo. Por esto te estás comprometiendo. Entonces se fija que le queda muy bien ese nombre, son los fiscales, son los abogados que están ahí. Que ellos denuncian, aquí por todo, ustedes están haciendo esto, ustedes no tienen que hacer esto. Lo que es que son los abogados de ellos, sino que son los abogados de Dios. Porque se les debe mostrar, ustedes están haciendo esto. ¿Y ellos qué hacían? Endurecían más y más su cabeza. Eran duros de cabeza, como lo podemos decir. Y quebrantaban una y otra vez quebrantaban el pacto. Vamos a Primera de Reyes 19:14. Primera de Reyes 19:14. ¿Se acuerda de Elías? Muy conocido este texto, dice: verso 13, perdón. Primera de Reyes 19:13 dice: y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado, ¿qué cosa? Tu pacto, han derribado tus altares, han matado espadas de tus profetas, y solo yo he quedado y buscan para darme la vida. Una y otra vez ellos van diciendo: han faltado a tu pacto, han transgredido tu pacto. Recuerdo Oseas capítulo 6 versículo 7, dice que ellos quebrantaron el pacto como lo hizo Adán, tal como Adán. Compara, así como Adán quebró el pacto de obras, así ellos este pacto condicional lo vienen quebrando. Entonces, no sé si se nota eso, hacer un pacto con alguien que ya Adán, ¿cierto?, ya lo había quebrado, y hacer un pacto con ellos es saber que ellos igual van a seguir quebrantando. Adán en su momento, en este pacto totalmente de obras, él tenía la capacidad de cumplirlo, pero no lo hizo. En cambio, si ahora hago un pacto con estas personas y ya han caído, ellos ya no pueden cumplir ese pacto. Entonces, por eso, no porque la ley fuera mala, sino porque ellos no tenían la capacidad. Y eso no los absolvía de culpa, porque ellos fueron los culpables de haberse apartado de Dios. Entonces es importante señalar eso. Otra cosa que quisiera dejar en claro, y esto también nos va a ayudar, en paréntesis. Uno ve, dice, que el Espíritu Santo vino sobre Saúl, ¿cierto? Uno lo ve de Saúl y Saúl profetiza, y uno dice: mire, Saúl tuvo el Espíritu Santo, y después, ¿qué le dice uno? Perdió el Espíritu Santo porque se fue de él. Pero intentamos una cosa: Sansón tenía el Espíritu Santo, después el Espíritu Santo se iba, después el Espíritu Santo volvía. Y hay gente que dice: viste, por eso se puede perder el Espíritu Santo, y toman esos textos, ¿sí? Y un paréntesis, pero ¿cuál sería la explicación? Ellos volvieron al pacto. Exactamente, era de las capacidades, no tenían. Esto es lo que debemos entender. El Señor Jesucristo ora para que venga el Espíritu Santo, ¿cuándo? ¿En el nuevo pacto o en el antiguo pacto? En el nuevo pacto. En el nuevo pacto. Esa era una promesa del nuevo pacto, que el Espíritu Santo va a estar en nosotros. En aquellos tiempos el Espíritu Santo estaba con ellos de manera exterior. Ellos no tenían el nuevo nacimiento. Por eso el pueblo de Israel era así. Y uno a veces lo juzga y todo eso, pero ellos no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo andaba con ellos, a través de los profetas, a través de todo lo que se manifestaba. Por ejemplo, un rey que tenía el Espíritu Santo era un rey que tenía la capacidad para ordenar al pueblo, pero no para cambiar su corazón. Por eso es cierto, algunos dicen: David pecó, hizo eso. Sí, pero él no tenía el Espíritu Santo aquí adentro. Jeremías 31, esa es la promesa. Que ahora iba a escribir la ley en el corazón y le iba a dar un espíritu nuevo, le iba a sacar un corazón de piedra, de carne, como dice Ezequiel también, va a dar del nuevo pacto. Entonces no podemos mezclar los pactos. Fija, si no entendemos los pactos, vamos a andar errados en nuestro entendimiento de la Escritura. No sé si puede captar eso. ¿Por qué los pactos son tan importantes? ¿Por qué entender cuál es la tarea de los fiscales, como son los profetas? Es importante saberlo. Entonces ellos, el Señor levanta a los profetas van denunciándolo una y otra vez,
Israel no entiende. Entiende, no entiende, entiende, no entiende. Hasta que llega el punto que vienen las consecuencias por quebrantar el pacto. Una y otra vez, de manera deliberada, y eso lo llevó a qué cosa? Al exilio. Eso lo llevó al exilio. O sea, ellos tuvieron que ser echados de la tierra prometida. ¿Cuál fue el primero en caer? El reino del norte y el reino del sur. Recuerden, el reino del norte es Israel por 12 tribus, 10 tribus, perdón, y el reino del sur es Judá. El norte. ¿Cuál fue el que cayó? ¿Cuál fue el que cayó? Norte. El reino del norte, ¿se acuerdan? Cayó súper antes porque eran reyes que no duraban. ¿Y por qué no duraban? Porque no eran de Judá. No eran de Judá, no estaban respaldados por Dios. Aunque Dios colabora a su pueblo, algo hacía, pero no estaban respaldados por Dios porque deben ser respetados. Ellos estaban en desobediencia, en el pacto constantemente. Y en Judá eran un poco más estables porque a veces estaban siendo respaldados por el Señor cuando ellos cumplían el pacto, pero cuando ellos no lo cumplían, ¿quién pagaba las consecuencias? Solo ellos. El pueblo. El pueblo y también su descendencia. ¿Se fijan lo que estamos viendo en Oseas? Los hijos pagaban las consecuencias también. No porque ellos cargaran el pecado de sus padres, sino porque a sus padres desviarse, ¿qué enseñanza le van a dejar a su hijo? Entonces cuesta hacer volver a esa gente que conoció a aquellos que andaban a él. Entonces después trajo como consecuencia que cayera también el reino del norte, del sur, perdón. Después cayó Judá. Por eso vemos Jeremías, nuevamente, esto él empieza a hablar acerca del pacto. Vamos a Jeremías 23. Entonces, cuando ocurre, mientras vamos a Jeremías 23, mientras ocurre la caída, ya Jerusalén ya estaba cayendo, era lo último que quedaba. No exactamente aquí, pero ya por medio de Isaías, por medio de Jeremías, por medio de Ezequiel, por medio de ellos ya se empieza a notar que ese pacto ya colapsó, ya colapsó. El antiguo pacto ya no tenía que dar paso a uno nuevo. Por eso vemos Jeremías 23, verso 5, y empieza a profetizar Jeremías y dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces aquí se empieza a hablar de promesa. ¿A qué pacto pertenece esta promesa? Nuevo pacto. Entonces todos esos pactos que habían antes no eran el nuevo pacto. Solamente progresivamente apuntan al nuevo pacto. No es como algunos dicen que los otros son como la repetición del nuevo pacto. No. Esto apunta al nuevo pacto. Apunta al nuevo pacto. Entonces ya Jeremías, viendo la caída de Jerusalén, viendo que ya Israel iba a caer, lo último que ya quedaba iba a ser exiliado, el Señor empieza a hablarle ya del nuevo pacto. En el nuevo pacto, el pueblo de Dios iba a habitar confiado. Y la justicia de ese pueblo ya no iba a ser su propia justicia, sino la justicia de alguien más. O sea, que aquí que Jehová fuera justicia nuestra, eso quiere decir que íbamos a ser justificados por medio de la fe en Él. Porque aquí está hablando propiamente de la justificación por medio de la fe en Cristo, en el Mesías, en el Rey, en aquel que vendría de la descendencia de David. Es ahí donde también avanzamos a Jeremías 30. Jeremías 30, verso 3. Jeremías 30, verso 3. Dice: porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y acerca de Judá. Lo hemos dicho. Ellos utilizaban el lenguaje que tenían. ¿Y qué dice? Israel y Judá, es decir, todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios va a volver de la cautividad. Pero ellos solamente a veces se focalizan: volvieron todos los israelitas, pero después en los tiempos de él, de Nehemías, fue lo mismo. No fue lo mismo, ¿sí? Aunque construyeron nuestro templo, no era lo mismo. Siempre se está apuntando a un nuevo pacto. Aquí lo que Dios está diciendo por medio de Jeremías es que
lo iba a volver de la cautividad, pero a veces no necesariamente de la cautividad de la esclavitud de Babilonia, sino de la esclavitud del pecado. Entonces ellos hablan de acuerdo, no vamos a volver a la tierra, vamos a vivir en el reino, ¿se fijan? Ellos siempre apuntan a eso. Pero si nosotros todavía pensamos que va a haber un reino terrenal, y que el Mesías va a reinar así, me refiero yo a de 1000 años, con el mundo todo así echado a perder, que el Señor va a reinar aquí, va a ser por los israelitas de nuevo, es no entender los pactos. Porque si uno entiende el pacto, entiende que aquí se le está hablando al pueblo de Dios. No solamente a una nación, sino que se le está hablando al pueblo de Dios en general. Eso Jeremías 31, después lo aclara. Y dice que haría un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y qué quiere decir eso? Va a ser un nuevo pacto con el pueblo de Dios. Eso, el pueblo de Dios. Porque ahora fuimos infectados por la fe. Entonces no podemos pensar que los israelitas ahora van a venir y no sé, tenemos que andar con una bandera de Israel aquí, o tenemos que ver el reloj profético de Israel, todas esas cosas. Es no entender los pactos. Porque si entendemos los pactos, vamos a entender que los gentiles también estaban aquí. Vemos también en Jeremías 54, Jeremías 50. No pretendo utilizar todos los textos, pero sí darle una pincelada, porque si puede estudiar más a profundidad también es importante. Jeremías 50, verso 4 dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga. El Señor haría volver ¿a quién? A su pueblo. Lo haría volver a un nuevo pacto. Lo haría volver a un pacto que no iba a terminarse, un pacto eterno. Pero fíjense, Dios hizo un pacto con su pueblo. Y cuando hablo de su pueblo, hablo de judíos y gentiles. Porque nosotros fuimos infectados en este pueblo. Entonces ahora somos un pueblo. Como decía propiamente tal el apóstol Pablo, no dice a la simiente, como si hubiese dos, sino dice a la simiente. A la simiente, es una sola, la descendencia de Dios. No a la, sino a la simiente. Vamos a Zacarías 8:23. Zacarías 8:23. Dice así ha dicho, Zacarías 8:23, así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Entonces aquí Zacarías ya está apuntando algo. Ahora los gentiles van a estar con los judíos y van a servir a Dios juntos. ¿Se fijan? Para ellos era algo así como nada que ver, que no sé, los extranjeros estén con ellos, era como algo. Porque ellos eran nacionalistas y decían: no, si yo soy de la ascendencia de Abraham, yo tengo que pertenecer. Pero aquí Zacarías, aquí promete que van a andar bien de las demás naciones con el manto de un judío a los hijos que va a estar con ustedes. Por eso el apóstol Pablo que dice que quién pertenecía a los pactos, quién pertenecía a Israel. Entonces por eso nosotros fuimos infectados ahí. Y al ser infectados ahí somos de ese mismo pueblo. Somos de ese mismo pueblo. Pero no necesitamos andar sacando el papel médico si somos de allá, de Israel, o viendo la genealogía, o hacer todas esas cosas. No necesitamos, porque por la fe somos hijos de Abraham. Y a la vez somos hijos de Dios por medio de la sangre de quién? El Cordero, por medio de la sangre de Cristo. Y así los profetas siempre apuntaron, después de la caída de Jerusalén, después de la caída del reino del norte de Israel, apuntaron a un nuevo y aún mejor pacto. La venida del nuevo pacto y de su mensajero. Miren, vean lo que dice Zacarías 9, versículo 9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí
¿quién? Tu Tu rey. rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Entonces aquí está profetizando el Señor Jesucristo vendrá a triunfar como un rey. ¿Entiendes? Entonces todos ellos quieren ver un reino físico, un reino así. Por eso los discípulos le preguntan al Señor, ¿restaurará el reino de este día? No ven entendiendo que estamos en el reino de Cristo, ahora necesitamos que ese reino sea consumado. Y Él lo va a hacer en su segunda venida. Estamos viviendo las personas antes de que contesten todas las cosas. Por último, Malaquías 3:1. Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Y el ángel de quién? Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Primero tenía que venir ¿quién? Juan el Bautista, para que viniese el ángel del pacto. La palabra ángel se traduce como mensajero del pacto. ¿Quién trajo el mensaje del nuevo pacto? ¿Quién trajo el mensaje de salvación? El mensaje llamado evangelio. Significa como todo ya que uno andaba pensando otras cosas que nada que ver. Andaba buscando y viendo tantas cosas que uno se da cuenta de lo que uno puede llegar a hacer por no estudiar la Biblia como corresponde, por no leerla completa como corresponde. Todo eso nos lleva a eso. Por eso después de eso habla de los tiempos. Y eso era parte del antiguo pacto y ellos no están cumpliendo el antiguo pacto. Fíjate, como siempre los profetas después llegaron a entender esto. Ellos necesitan un nuevo pacto. El antiguo pacto ellos ya no lo cumplieron. Ahora hay que darle paso a un nuevo pacto. Malaquías es uno de los últimos profetas. Y de ahí que viene. Pero antes de eso hay 400 años de silencio. Dios no habló en 400 hasta la venida hubo un silencio de parte de Dios para darle paso a qué. Y es hermoso cuando después de la cena recordamos: esta es la sangre, ¿qué dice? Perdón, esta es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre. En la sangre de Cristo se ha traído ese nuevo pacto. Pero es hermoso ver cómo a través de los pactos ya llegamos a la tierra. ¿Entienden? Así estudiando la Biblia, obviamente, en un nivel, pero a través de los pactos se fija cómo se va clarificando y cómo la Biblia se conecta de quiénes se llaman a la tierra. Sí. Hasta dónde vamos, porque de ahí para adelante seguimos conectando. Hay una progresión, allá es lo que se va revelando, allá es lo que se va mostrando con claridad. Para concluir, por eso después, cuando el Señor le decía a Pedro, le muestra ese lienzo, más come, después tiene que ir allá, y con quién estaba confundido. Y después que decía, esto fue lo dicho por el profeta Joel, esto fue dicho por los profetas tantos, ¿me fijas? Esto ahora entiendo, pues eso fue lo que dijo el profeta tanto, pues eso fue lo que dijo tanto, eso fue porque ellos empezaron a entender eso. Porque como está escrito con las palabras antiguas, ¿en qué sentido? Con el contexto antiguo era difícil entender eso. Pero ya después, eso era lo que quería decir. Entonces dice que los profetas indagaron las cosas con tanta diligencia, con tanto, y algunos no entendían las cosas en el momento. Decían entender las cosas, pero no entendían todo. Ellos no entendían todo lo que decían. Había cosas que más adelante se iban a revelar. Como lo que se le dice a Daniel. Sigue estas palabras hasta el tiempo del fin. Hasta que se vaya progresivamente revelando. Es como que empieza la luz de a poquitito, de a poquitito, de a poquitito. Es como dice, la luz está avanzando. La luz está avanzando. Y la oscuridad va a retroceder. Es esa luz de Cristo la cual podemos encontrar a través del espacio. Y vemos cómo esta teología pactual es tan hermosa, que nos permite encontrar una progresión, nos permite encontrar el tema central de todo esto, ¿quién es? Cristo. Cristo, y aquella realidad.
Vamos a orar. Dios Padre, agradecemos el haber estado junto a nuestros amados hermanos, estudiando los pactos. Todavía no entramos al nuevo pacto, Señor, pero ya estamos, Señor, completando esa parte para ir ya comprendiendo con profundidad la importancia de eso. Hermano, gracias por darnos esta bella oportunidad de indagar en esas cosas que son tan importantes para tu pueblo. Espero que pueda ser edificado cada uno de nosotros con esto, no solo para tener un conocimiento, Señor, exterior, sino para aquello que tiene el alma y puede ver cómo la palabra de Dios se ha cumplido de manera tan perfecta. Se seguirá cumpliendo. Abra nuestro entendimiento, Señor, para que comprendamos el futuro. Te lo ruego en el bendito y hermoso nombre de lo amado de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias y paz, amados. Que el Señor sea guardándonos, perdón, en su regreso. Gracias, Señor.